Buenas muchachos, bueno, vamos a empezar con miocardiopatía restrictiva, ¿sí? Venía como un campeón pisteando, venía con 10 minutos de duración, a mitad de clase y se me pudo, no sé qué pasó, así que tuve que pensar a vuelta. Bueno, vamos con miocardiopatía restrictiva, una entidad poco frecuente en nuestro medio, ¿sí? La miocardiopatía restrictiva o infiltrante, a veces se le dice infiltrante porque justamente algunas de las patologías que causan esta miocardiopatía son de origen infiltrante. Pero bueno, quedémonos con el concepto de miocardiopatía restrictiva, ¿sí? Básicamente son un grupo heterogéneo de enfermedades que se caracterizan por un velino dilatado con frecuentemente sí con la fe conservada. Pero la manifestación sine qua non sí, es que haya disfunción diastólica como resultado de la enfermedad miocárdica. La enfermedad hipertensiva severa, la estenosis aórtica y algunos casos de miocardiopatía hipertrófica pueden presentar características restrictivas, ¿sí? Pero no son entidades y no se clasifican dentro de lo que es la miocardiopatía restrictiva. Como dijimos, es una enfermedad del miocardio y a veces también del endocardio que produce disfunción diastólica secundaria a un aumento de la rigidez del ventrículo, con volúmenes diastólicos normales o muchas veces disminuidos en uno o ambos ventrículos y mostrando presiones elevadas. La función sistólica suele estar preservada y el espesor de la pared está conservado, ¿sí? Importante para diferenciar de la miocardiopatía hipertrófica. Justamente el diagnóstico ecográfico o por rezo de la miocardiopatía hipertrófica necesariamente tenemos que tener una hipertrofia del ventrículo izquierdo severa, ¿sí? Y bueno, a veces puede estar incrementado el espesor de la pared dependiendo de la etiología. Entre ellos, por ejemplo, la amiloidosis. Esta pérdida de la distensibilidad es secundaria a infiltración o fibrosis. Y de los 4 tipos fisiopatológicos de miocardiopatía, la dilatada, la hipertrófica, la hipertensiva o la restrictiva justamente es la menos común o menos prevalente con un menos de un 5%. Esto es importante, la miocardiopatía tiene, digamos, la terapéutica que se lleva a cabo de acuerdo a la etiología, sea idiopático o tenga alguna etiología, con frecuencias muy limitadas. O sea, ¿qué quiere decir eso? Por ahí se orienta más hacia tratar los síntomas de insuficiencia cardíaca o de la enfermedad de base, pero no tiene mucha resolución en cuanto a lo que es curativa, excepto el trasplante cardíaco, que está muy reservado a casos muy limitados. Uno de los puntos cruciales, si esto es importante, es diferenciarlo, como dijimos, porque cuidadosamente de la pericarditis constrictiva. ¿Por qué? Porque esta sí tiene una terapéutica que es quirúrgica mediante una pericardiectomía, ¿sí? La pericarditis constrictiva no es una miocardiopatía restrictiva, ¿sí? Es una enfermedad del pericardio. Acá estamos hablando de una enfermedad del miocardio, pero se comportan de manera similar, que después lo vamos a ver. Esta patología a veces está dentro de lo que son los criterios de insuficiencia cardíaca con fe conservada, o sea, cumple ciertos criterios, ¿sí? Como bueno, clínica y síntomas de IC, ¿sí? Tenemos un ventrículo izquierdo que no está dilatado, menos 97 mililitros por metro cuadrado, con una fe conservada. Y hemodinámicamente, ya sea por eco, por laboratorio o por cateterismo, debe cumplir una de las siguientes: una presión telediastólica del EI mayor a 16 mm de mercurio, una Weiss mayor a 12, una reacción E' más de 15. Si la reacción E' no es mayor a 15, los péptidos natriuréticos tienen que estar elevados, ya sean auriculares o ventriculares. ¿Sí? Lo normal es que sean debajo de 200. En cuanto a la aproximación etiológica, ¿sí? Y el diagnóstico sindrómico, cuando debe sospecharse, de acuerdo a ciertos criterios. No olvidarse, sí, que esta enfermedad no es una enfermedad generalmente que es cardíaca aislada, es muy raro, ¿sí? Se debe sino a enfermedades sistémicas, por lo que va a aparecer de acuerdo a otro conjunto de signos y síntomas que no tienen nada que ver con la afección cardíaca. Si no se identifica la causa, se diagnostica como una miorestrictiva idiopática. ¿Cuándo puede sospecharse? Cuando concurran al menos 2 de los criterios siguientes: IC sin causa aparente, un eco sugestivo, cavidades ventriculares poco dilatadas con función sistólica preservada o ligeramente disminuida y con signos de disfunción diastólica. Y el tercero es manifestaciones sistémicas que pueden sugerir cualquiera de las entidades capaces de dar lugar a esta entidad. A ver, más adelante vamos a ver cuáles son estas enfermedades.
Las manifestaciones clínicas generalmente se dan, las cardíacas se dan cuando ya en etapas bastante avanzadas, ¿sí? Y hay claros síntomas de fracaso o fallo ventricular. Tenemos los signos clásicos de insuficiencia cardíaca. Un tercio de los pacientes pueden presentar complicaciones tromboembólicas y ciertas patologías como la amiloidosis y sobre todo la sarcoidosis tienen cierto tropismo por lo que es el sistema de conducción, por lo que pueden presentarse como trastornos o arritmias o bradiarritmias más que nada, ¿sí? Pruebas complementarias. Bueno, acá arriba les puse un dibujito así medio grosero, ¿sí? Acá fíjense, esta masa ecorrestringente en la válvula tricúspide está la amiloidosis cardíaca, ¿sí? Porque ahora vamos a ver más adelante, vamos a desarrollarlo bien, la importancia que tiene la ecocardiografía en esta patología, ¿sí? Tanto para hacer el diagnóstico y, como dijimos, muy importante para poder diferenciarlo de lo que es la pericarditis constrictiva, ¿sí? Bueno, el electro es poco específico, ¿sí? Casi siempre suele ser anormal, pero puede tener trastornos de la reposición, bloqueos de rama izquierda, bloqueo AB, arritmias auriculares e hipovoltaje. En el eco, sí dijimos, es el elemento fundamental que proporciona información tanto anatómica y hemodinámica, ¿sí? Y tiene una recomendación clase 1 siempre que se sospecha o se quiera confirmar esta patología. ¿Qué vamos a ver en el eco? Cavidades ventriculares no dilatadas con una fracción de eyección normal, ¿sí? Espesores normales en los casos idiopáticos y aumentados en los casos infiltrativos. Como tenemos falla diastólica de los ventrículos, ¿sí? Estas presiones elevadas se transmiten de manera retrógrada hacia la aurícula, que no tiene la capacidad de los ventrículos de hipertrofiarse para compensar este aumento de las presiones, así que directamente en vez de hipertrofiarse se dilata, ¿sí? Eso es importante porque son signos precoces. El pericardio suele ser normal, pero puede haber derrames leves secundarios A y C o bueno, alguna patología infiltrativa. En el patrón Doppler donde más cosas vamos a ver. Siempre lo que vamos a ver, chicos, esto por ahí para los que no estamos muy duchos en eco, digamos, algunas cosas las tuve que volver a repasar. Lo que vamos a ver básicamente es falla diastólica, ¿sí? ¿Qué vamos a ver? A nivel mitral, ¿sí? En el Doppler pulsado vamos a ver un flujo restrictivo con una onda E aumentada, ¿sí? Una onda E generalmente cuando la onda E es ya de por sí sola mide más de 1 metro, generalmente ya se habla de falla diastólica. Pero bueno, siempre hay que hacer la relación E' y todo el eco completo como corresponde, ¿sí? La relación EA mayor a 2, que te va a hacer un patrón restrictivo, ¿sí? La disminución del tiempo de desaceleración mitral, vamos a ver que la onda E, ¿sí? Va a ser bien angosta, porque el periodo, la fase de llenado diastólico es muy corta, porque como ya el ventrículo ya tiene presiones de llenado elevadas, lo poco que le entra de volumen, por ya tener las presiones de llenado elevadas, se traduce en una E muy cortita, ¿sí? Y un tiempo de relajación isovolumétrico disminuido, que es el tiempo entre el cierre de la válvula aórtica y la apertura de la válvula mitral. Esto también va a estar disminuido, ¿por qué? Porque como el ventrículo izquierdo tiene presiones elevadas, se abre la válvula aórtica, pero se cierra rápido porque se iguala rápidamente con las presiones en la aorta, ¿sí? Y en las venas pulmonares y hepáticas vamos a ver también que la onda sistólica está muy disminuida con un incremento importante de la onda diastólica. Esto lo vamos a ver bien porque yo esto lo tuve que repasar, porque yo esto en eco mucho no le presté atención y vamos a ver. Pero básicamente para que entiendan, en las venas hepáticas, ¿sí? Lo que vamos a ver es, digamos, la vena cava inferior drenando en el lado derecho del corazón y en las venas pulmonares que drenan en el lado izquierdo del corazón. Lo que van a mostrar es que hay un aumento en las presiones de la onda diastólica. ¿Por qué? Porque están drenando tanto la vena cava como las venas pulmonares en cavidades que tienen presiones de llenado elevadas, o sea que la onda diastólica va a estar elevada y la onda sistólica disminuida. Bueno, un poquito esto ya lo conocen, lo sabemos, ¿sí? Dijimos que es muy importante no solo medir la onda E, sino también medir la onda E' en el Doppler tisular.
siempre en la parte medial y lateral del anillo mitral y sacar un promedio. Siempre hay 3 ondas, 2 que son diastólicas, la onda E' y la onda A', y tenemos la onda S que es sistólica. La onda E' es la que sigue inmediatamente a la onda S, ¿sí? Bueno, eso como dijimos, ¿sí? Una relación, acá tenemos abajo el cuadrito este que está muy bueno, que lo tiene Grasso pegado en su consultorio. Una relación E', ¿sí? Mayor de 15 ya te habla de un patrón restrictivo, ¿sí? Entre 8 y 15 ya también te habla de presiones de llenado elevadas, y menos de 8 no. Dijimos, bueno, el tiempo de desaceleración, que estaba corto, si lo normal es que esté en torno a 180, ya un tiempo menor a 150 te habla indirectamente de una presión o una wave más de 20, ¿sí? Y son índices muy fiables de la existencia de una presión telediastólica del VI elevado. Y te habla del llenado pasivo del VI, como lo explicamos anteriormente en protodiástole. ¿Qué más tenemos acá? Bueno, tenemos lo que es el flujograma transmitral, como dijimos, esto ya lo sabemos, relación EA. Esto, lo del tiempo de aceleración es importante más que nada porque a veces es difícil, diferenciar el patrón normal, donde la onda EA también es más alta que la A, o sea, el llenado pasivo del ventrículo izquierdo, en comparación con el llenado activo que corresponde a la patada auricular. Fíjense acá, por ejemplo, en el pseudo normal, estos casi parecen normales, pero bueno, la diferencia es que el tiempo de desaceleración, la onda E, cuando las presiones de llenado están elevadas, fíjense qué angosta se hace, ¿sí? Por eso, pues se igualan, porque el tiempo de llenado isovolumétrico es muy corto, porque ya de por sí el ventrículo tiene las presiones de llenado diastólicas elevadas, ¿sí? Por eso quería un poco explicar eso, ¿sí? Porque por ahí nos quedan dudas en la relación onda-EA, pero hay que ver también qué tan ancha, o medirlo, ¿sí? Es la onda E. La altura, ¿sí? La rampa y el ancho. Como dijimos, el flujo en las venas pulmonares, ¿cómo se mide? ¿Sí? Ponemos el Doppler pulsado, ¿sí? En la vena pulmonar, ¿sí? Acá hay un dibujito así medio grosero, pero para que se vea, en el eje apical de 4 cámaras ponemos el pulsado en la vena pulmonar, ¿sí? Y un flujo normal va a mostrar 2 ondas anterógradas, una sistólica, que es esta de acá, y una diastólica. Generalmente la sistólica va a ser más grande que la diastólica, ¿sí? Y un flujo inverso dependiente de la contracción auricular. En la miocardiopatía restrictiva, ¿sí? Lo que va a haber es una disminución del flujo sistólico anterógrado con aumento del diastólico, ¿sí? Fíjense acá abajo, esto es lo normal, patrón prolongado, normal, pseudo normal, fíjense que la onda sistólica ya cae y la diastólica aumenta, y un patrón restrictivo también, cae aún más la onda S sistólica y la diastólica aumenta, ¿sí? Bien. El cateterismo derecho también aporta información, no es una exploración absolutamente imprescindible y su realización constituye una recomendación clase 2A, que se ven anomalías en la aurícula derecha que se caracterizan por aumento de la presión venosa, ¿sí? El ventrículo derecho se obtiene una presión diastólica elevada, con una presión sistólica alrededor de 40-45 mm de mercurio, hipertensión pulmonar moderada y una Weiss también elevada, y un aumento de igualación de presión de llenado de ambos ventrículos, que eso también es muy importante. Bueno, hablando un poquito de pericarditis constrictiva brevemente para diferenciarlo de la miorestrictiva, ¿sí? Al igual que la miorestrictiva, reduce la compliance de las cámaras cardíacas. Sin embargo, en la pericarditis esto ocurre a una constricción externa del pericardio. ¿Por qué? Porque en una hay un problema del pericardio, como en este, y en otro en el miocardio, ¿sí? El pericardio rígido produce una dependencia interventricular exagerada y una disociación entre las presiones intracardíacas e intratorácicas durante la respiración. Ahora lo vamos a explicar, que eso es básicamente lo que los diferencia, ¿sí? La constricción pericárdica ocasiona un volumen intracardíaco fijo. ¿Qué quiere decir eso? Que si se llena mucho el corazón, el ventrículo derecho, el corazón izquierdo no se puede llenar más, ¿sí? Por ejemplo, con la inspiración sabemos que aumenta el retorno venoso
derecho a través de la vena cava inferior, ¿sí? Lo que aumenta el volumen en el ventrículo derecho. Entonces la disminución en la presión intratorácica es transmitida a las venas pulmonares, pero no a la aurícula izquierda, que está encerrada entre comillas porque está encerrada en un ventrículo, en un pericardio no complaciente, ¿sí? Se reduce el gradiente de presión y por ende el retorno venoso al corazón izquierdo cae, ¿sí? Entonces por eso tenemos un volumen intracardíaco fijo. Si se llena el ventrículo derecho, el VI no. Y en expiración pasa lo contrario, al revés, ¿sí? El llenado más rápido del corazón derecho que del izquierdo en protodiástole, en contexto de un volumen intracardíaco fijo, ocasiona una dependencia ventricular exagerada, ¿sí? Y produce el rebote septal o muesca septal durante el ciclo respiratorio, que es un signo ecográfico muy específico, ¿sí? Que es este de acá, ¿sí? Ven acá en inspiración se llena más el ventrículo derecho y lo que hace es el tabique interventricular aplasta hacia el ventrículo izquierdo, ¿sí? Y que se llene menos, ¿sí? Ni bien termina esto, abruptamente, cuando pasamos a la expiración, pasa lo contrario y lo que hace el tabique interventricular se aplasta rápidamente contra el ventrículo derecho. Y eso es lo que se llama el estremecimiento o rebote del tabique interventricular, que habla justamente de una alta interdependencia ventricular. Bueno, ¿qué cosa vamos a ver por eco para diferenciar estas dos patologías? Hay una disociación entre las presiones intratorácicas e intracardíacas, ¿sí? Lo que produce variación de las presiones con la respiración, ¿sí? Manifestado con variabilidad de la onda E durante la respiración, ¿sí? Hay una variabilidad en la altura de la onda E en más del 25% en la pericarditis constrictiva, y en la miocardiopatía restrictiva no varía o varía menos del 10%, ¿sí? Hay un aumento de la interdependencia ventricular debido al volumen total fijo del corazón, que es lo que hablamos recién, ¿sí? Ocasiona que la disminución del llenado de un ventrículo se acompañe del aumento del llenado del otro. Y con la expiración disminuye el llenado del VI por disminución del gradiente entre la VI y el VI, con desplazamiento del septum ventricular hacia la izquierda, ¿sí? Y produce un mayor llenado del ventrículo derecho, con aumento de la onda E del flujo tricúspide. O sea, si ponemos el Doppler pulsado en la válvula tricúspide, vamos a ver que la onda E aumenta, ¿sí? Porque se llena el ventrículo derecho. Y de la onda S de la vena hepática, ¿sí? Ahora vamos a ver eso de la vena hepática de la onda S, ¿sí? Durante la expiración, el septum se desplaza hacia la derecha con aumento de las presiones del VD, ¿sí? Aumentan las presiones porque el tabique interventricular aplasta el ventrículo derecho, entonces le cuesta más que se llene. Disminución de la onda de tricuspida porque se llena menos, y disminución de la S de la vena hepática, ¿sí? Con aumento del flujo inverso durante la contracción auricular. Esto es un poco lo que les quería explicar, ¿sí? En la inspiración lo que hace el tabique es se llena el ventrículo derecho, y el tabique interventricular aplasta el VI. Y entonces en el anillo tricúspide vamos a ver una onda E alta, ¿sí? Porque se va llenando a través de la vena cava inferior y también superior, ¿sí? Y las venas pulmonares, lo que se va a ver es una onda sistólica pequeña, ¿sí? Porque se llena poco el ventrículo izquierdo, y con inspiración pasa al revés. Acá se llena poco el ventrículo izquierdo porque las presiones están aumentadas, porque el tabique, las presiones de llenado están aumentadas, porque las venas pulmonares no pueden drenar mucho volumen acá, porque el tabique interventricular lo aplasta el VI y aumenta ya de por sí la presión antes de la diástole, ¿sí? Entonces se puede drenar poca sangre. Y en expiración pasa lo contrario, ¿sí? Desde la vena cava no se puede drenar bien en el ventrículo derecho, que está siendo aplastado por el tabique interventricular en expiración, ¿sí? Y la onda E es pequeña. Y pasa lo inverso con las venas pulmonares. La onda S anterógrada de las venas pulmonares, ¿sí? Son altas porque favorece el llenado y el drenaje de las venas pulmonares hacia el ventrículo izquierdo, ¿sí? Que es más complaciente entre comillas porque se llevó el tabique hacia el ventrículo derecho. Esto es lo que hablamos para que vean, ¿sí? El flujo venoso hepático, donde podemos poner
el, el Doppler, ¿sí? En la vena hepática. Acá se ve un dibujito pequeño, pero se puede llegar a ver ahí donde se pone el flujo venoso hepático, ¿sí? Lo normal, ¿sí?, es que haya una predominancia de la onda sistólica sobre la diastólica. Son ondas diastólicas o de flujo reverso, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que son ondas diastólicas que tenemos esta línea y están por debajo, ¿sí? La onda sistólica es más, esta es la sistólica, la rojita, ¿sí? Y la diastólica es la azul, ¿sí? Esto es lo normal, que haya una onda diastólica, una onda sistólica más grande que la onda diastólica. ¿Por qué? Normalmente el flujo venoso hepático drena durante la expiración y se observa una S diastólica prominente. ¿Por qué? Porque lo que hace el traductor es ver que la sangre se aleja, ¿sí?, del traductor porque se drena a la aurícula derecha. Eso es lo normal, ¿sí? Y la diastólica va a ser menor. En casos contrarios, donde las presiones están elevadas, por ejemplo, las venas hepáticas suelen hallarse dilatadas en pacientes con constricción pericárdica y demuestran una reversión diastólica prominente del flujo durante la expiración. Vamos de vuelta para atrás. Durante la expiración, el tabique interventricular se aplasta contra el ventrículo derecho e impide o desfavorece el drenaje de la vena cava hacia la aurícula derecha. ¿Sí? Entonces lo que vamos a ver es que la relación S, esta relación S de la onda sistólica, ¿sí?, la S diastólica, perdón, va a ser más pequeña que la D diastólica. Acá se ve claramente, ¿sí? Tenemos una S diastólica pequeña y una D diastólica alta. Esto, por ejemplo, en expiración en un paciente con la pericardis constrictiva, ¿sí? Bueno, la pericardis constrictiva viene un aumento en el flujo venoso hepático reverso, justamente con la expiración, debido a que el BDI tiene menor compliance a medida que se expande el BDI, que es lo que básicamente le expliqué recién, pero con palabras más lindas, ¿sí? Básicamente es eso, ¿sí? Acuérdense que cuando ponemos el traductor en las venas hepáticas, lo que ve el traductor es que la sangre se aleja, ¿sí?, durante la expiración, se va, entonces la onda S diastólica es mayor, porque va a alejarse la sangre, ¿sí? Y se drena en la aurícula derecha. Esas cosas son normales, pero cuando hay constricción pericárdica o variabilidad durante la respiración por esta interdependencia exagerada de los ventrículos, eso no pasa y se invierte la relación de la S y la T. Es medio engorroso explicar, pero bueno, me parece importante. Me costó entenderlo también, Bueno, y lo otro que vemos acá son las variaciones en la respiración, en las presiones del BI y del BD, ¿sí? Acá tenemos el caso en la pericardis constrictiva, que dijimos que la onda E varía más de un 25% en el ciclo respiratorio. Se puede ver acá que hay una gran variación entre la inspiración y la expiración, ¿sí? Pero las variaciones en lo que es la miocardiopatía restrictiva entre la inspiración y expiración son menos del 10%, o sea que casi que no hay. Bueno, este es un cuadrito que resume lo que dijimos recién de la miocardiopatía restrictiva y la pericarditis constrictiva, ¿sí? Nada más de lo mismo resumido. En cuanto a la etiología de la miocardiopatía restrictiva, tenemos la primaria o idiopática y secundaria o específica de ciertos trastornos. ¿Como cuáles? Tenemos la amiloidosis. Esto me pareció interesante porque es bien cortito y fácil, ¿sí? Cuando sospechar la clínica de las 4M, ¿sí? Aumento de la masa del miocardio en el eco, sospecha de mieloma con gamapatía monoclonal y macroglosia, ¿sí? Aumento del tamaño de la lengua, proteinuria, ¿sí? Y en el eco hay un importante aumento de la masa ventricular y un punteado brillante del miocardio, ¿sí? La confirmación es mediante una biopsia rectal o endocárdica, ¿sí? Otra patología es la hemocromatosis, sospecha por 3 H's, la afectación hepática, la hiperpigmentación cutánea y el hipogonadismo. También se puede acompañar de diabetes, ¿sí? La confirmación es mediante analítica de sangre de la sideremia más de 200, una transferrina más de 80% y ferritina más de 1 gramo, ¿sí? Y también mediante biopsia hepática.
La sarcoidosis, las 3A, son siempre para sospecharlo, ¿no? Después para confirmarlo, la mayoría es por biopsia. Adenopatías ciliares, arritmias y aneurismas en el eco. ¿Sí? Suele aparecer en personas jóvenes o de mediana edad y se confirma mediante biopsia pulmonar transbronquial. El síndrome hipereosinófilo o la endocarditis de Loeffler, la sospecha cuando hay eosinofilia, más de 1500 eosinófilos por milímetro cuadrado, ¿sí? Persistente que durante más de 6 meses, y la confirmación es mediante biopsia endomiocardia. La esclerodermia, ¿sí? Fenómeno de Raynaud, afectación esofágica, poliartritis, acroesclerosis, el síndrome carcinoide, me trabé. Fenómenos vasomotores, hepatomegalia tumoral, valvulopatía tricúspide orgánica, ¿sí? Confirmación de acuerdo a los metabolitos que producen las distintas las metástasis, sobre todo hepáticas, que ahora vamos a ver cuáles son, ¿sí? Otras como la fibrosis endomiocárdica o la miocardopatía restrictiva familiar. Vamos a desarrollar algunas de estas que son las más importantes. Una de ellas es la amiloidosis cardíaca, que es la afección cardíaca más común en la forma primaria, ¿sí? Que produce inmunoglobulina de cadena ligera por las células plasmáticas y en probable relación con mieloma múltiple. La forma secundaria lo es por depósito de transtiterina, una proteína no inmunoglobulina, bien sea familiar, senil o secundario en proceso inflamatorio crónico, como la tuberculosis o la artritis reumatoide, ¿sí? Hay que sospecharlo en un paciente con cardiopatía con disfunción diastólica ventricular y evidencia asociada de neuropatía periférica, como síndrome del túnel carpiano, neuropatía autonómica, sociedad diarrea o impotencia y nefropatía. Bueno, la clasificación de los distintos tipos de amiloidosis, que tienen más que nada que ver con, de acuerdo a la proteína precursora, básicamente en lo que te cambia es en el tratamiento. No me parece muy importante ahondar, pero sí lo dejé puesto para que lo sepan, y nada más. Y saber que la amiloidosis secundaria es en la que los depósitos se derivan de la proteína inflamatoria sérica amiloide, que raramente afecta al corazón. El cuadro clínico, ¿sí? Se expresa de 4 formas: miocardiopatía restrictiva con predominio de fallos cardíacos, miocardiopatía con disfunción sistólica, cuando ya hay infiltración amiloide severa con reemplazamiento miocárdico y angina de pecho por depósito de amiloide en las coronarias, ¿sí? Hipotensión ortostática, que es un 10% por depósito de amiloide en el sistema nervioso autónomo, ¿sí? Vasos o el sistema adrenal. Arritmias y alteraciones de la conducción cardíaca, ¿sí? Con muerte súbita relativamente común. Y bueno, aproximación diagnóstica, ¿sí? Para diferenciarlo sobre todo de una pericarditis constrictiva o una hipertrofia ventricular izquierda que cualquier otro origen. Vamos a hacer un electro con un hipovoltaje, un eco con paredes ventriculares engrosadas y una FEI global conservada, ¿sí? Signo de insuficiencia cardíaca y una particulación combinación entre voltaje y masa. O sea que tenemos un paciente por electro con bajo voltaje, pero por eco tenemos un ventrículo hipertrófico, ¿sí? La sospecha debe confirmarse en la forma primaria con la búsqueda de inmunoglobulina monoclonal en suero u orina. El diagnóstico definitivo requiere biopsia, ¿sí? La expresión de una almohadilla grasa cutánea puede mostrar depósitos de amiloide en más del 80% de los pacientes, ¿sí? ¿Dónde se puede buscar esto? En la grasa peritoneal, a nivel gingival, rectal, en la médula ósea, renal o el endomiocardio. Se ha dado un valor pronóstico o de mal pronóstico al patrón restrictivo del flujo Doppler transmitral resultante de la combinación del tiempo de desaceleración de la onda E corta y una relación EA incrementada, ¿sí? O sea que ya cuando llegamos a eso, probablemente la enfermedad está avanzada y tiene mal pronóstico. En la reso cardíaca, ¿sí? ¿Qué vamos a ver? Bueno, incluyen un engrosamiento biventricular, ¿sí? Con un tamaño de la cavidad normal, así como un engrosamiento del tabique interauricular. Acá se ve el tabique interauricular aumentado, el ventrículo izquierdo bien hipertrófico desde las paredes, ¿sí? Las imágenes de captación tardía con gadolinio muestran típicamente un rache subendocárdico difuso o parcheado, ¿sí? Que afecta en muchos casos a la aurícula, ¿sí? Esta combinación de hallazgos es inusual en otras miocardiopatías y sugiere fuertemente la amiloidosis cardíaca.
En el electro se puede observar hipovoltaje, como dijimos, patrón de pseudoinfarto. En las elevaciones inferiores, fíjense que acá aparece como ondas Q, ¿sí? Y delta Vic. Y en el eco resulta evidente lo que es el engrosamiento concéntrico de la pared. Fíjense acá el grado de hipertrofia que tiene en el tabique interventricular y en la pared posterior, muy grande, ¿sí? Y crecimiento bioauricular, acá fíjense la aurícula izquierda lo dilatada que está, acá se ve mejor también, ¿sí? Y a veces puede aparecer derrame pericárdico, acá se ve un derrame posterior. El tratamiento, como dijimos, el tratamiento de todas estas patologías es bastante limitado, ¿sí? El objetivo es tratar la insuficiencia cardíaca y tratamiento de la proteína amiloidógena subyacente, ¿sí? La amiloidosis por depósito amiloide, los diuréticos son la base del tratamiento de la IC, ¿sí? Frecuentemente hay hipotensión, por lo que los IEC a veces son mal toleradas por la disfunción autonómica que pueda aparecer, ¿sí? No hay evidencia de que el uso de betabloqueantes mejore el pronóstico, ¿sí? Y en caso de insuficiencia cardíaca severa, la infusión intravenosa de diuréticos o ciertos sinotrópicos no suele ser ideal porque los fármacos sinotrópicos raramente ayudan porque tenemos un tamaño pequeño de la cavidad, ya que es un ventrículo que va a estar poco precargado o el límite de precarga va a ser muy estrecho, ¿sí? Porque las presiones llenado elevadas y la IC no va a ser tanto de sobrecarga de volumen, sino por sobrecarga de presión. Si nosotros no precargamos bien esos ventrículos y les mandamos inotrópicos, taquicardizamos a un paciente que ya tiene un ventrículo poco precargado, ¿sí? Y lo podemos terminar chocando. El otro tipo de amiloidosis, la discrasia de células plasmáticas, básicamente consiste en quimioterapia dirigida frente a las células plasmáticas, y en la familiar requiere el trasplante hepático. ¿Sí? Desafortunadamente estos pacientes suelen presentar recidivas incluso después del trasplante hepático, ¿sí? En la terapia farmacológica destaca la contraindicación relativa de la dioxina y las antagonistas de calcio por su ligación a las fibrillas de amiloide, ¿sí? A diferencia de los casos de micropatía dilatada isquémica, que son los que vemos nosotros, el papel de un desfibrilador automático implantable en la amiloidosis está mucho menos claro, por lo que su uso solo debe limitarse a los pacientes con muerte súbita abortada o síncope claramente producido por una arritmia ventricular, ¿sí? Los fármacos utilizados habitualmente en la IC son poco eficaces en la amiloidosis y la indicación de trasplante cardíaco es controvertida, porque la enfermedad afecta a múltiples órganos y por la probabilidad de recidir en el órgano trasplantado. O sea que el tratamiento es bastante limitado. Otra de las grandes etiologías e identidades de esta patología es la sarcoidosis cardíaca, que es una enfermedad infiltrativa granulomatosa con afección multisistémica, sobre todo principalmente de los pulmones, del sistema reticuloendotelial y de la piel preferentemente, ¿sí? La casi constante infiltración pulmonar conduce a fibrosis, hipertensión pulmonar e insuficiencia cardíaca derecha o cor pulmonar, ¿sí? La sarcoidosis cardíaca per se se presenta en menos del 5% de los casos. Afecta típicamente a jóvenes o adultos de ambos sexos de mediana edad, ¿sí? A pesar de ser descrita frecuentemente como una miocardiopatía restrictiva, el fenotipo más habitual es una miocardiopatía dilatada, ¿sí? Las características clínicas, los granulomas presentan, como dijimos, cierto tropismo por las porciones basales y la infiltración del sistema de conducción, así que puede presentarse como bloqueo cardíaco, IC, arritmias ventriculares, síncope y muerte súbita. La IC puede ser manifestación de disfunción diastólica o más frecuentemente de disfunción sistólica con dilatación ventricular homogénea o con aneurismas e insuficiencia mitral secundaria por afección de los músculos papilares. Debe sospecharse esta etiología, ¿sí? En pacientes relativamente jóvenes con alguna de las manifestaciones clínicas antedichas y adenopatías iliares bilaterales en la radiología de tórax. La localización no cardíaca más habitual, como dijimos, por la sarcoidosis son los pulmones. Aproximadamente el 50% de los pacientes presentan afección parenquimatosa. Y otros hallazgos en orden decreciente de frecuencia son la afección hepática, gastrointestinal, ocular o la neurosarcoidosis. La afección cutánea de la sarcoidosis no resulta infrecuente y las lesiones parecen tener predilección por cicatrices
y tatuajes. Esto me parece importante, al menos 25% de los pacientes con sarcoidosis pulmonar presentan afección cardíaca. Bueno, el diagnóstico de laboratorio tiene poco valor, puede estar elevado los parámetros inflamatorios, ¿sí? La reso cardíaca con gadolinio es una prueba sensible y se puede ver un realce tardío con gadolinio con distribución coronaria o no, que suele ser no transmural y tiene una predilección por el tabique basal y o centroventricular, ¿sí? El hallazgo de realce tardío con gadolinio en el miocardio de un paciente con sarcoidosis extracardíaca es un marcador de mal pronóstico, indicando la muerte súbita. Una biopsia cardíaca positiva en la que se aprecian granulomas no gaseosos es diagnóstico de sarcoidosis cardíaca, ¿sí? A veces se puede hacer la biopsia dirigida a otros órganos si la biopsia endomiocárdica no resulta exitosa, ¿sí? Bueno, acá se puede ver, ¿sí? En la figura de la izquierda, ¿sí? Se puede ver una fracción, un adelgazamiento del tabique basal, ¿sí? Típico de la sarcoidosis. Fíjense acá, está adelgazado con respecto a esto, ¿sí? Y las imágenes de captación de gadolinio mostraron un realce tardío en la zona central del miocardio, ¿sí? Compatible con sarcoidosis. Esto se ve acá en la zona del realce tardío. Tratamiento: no se publicaron muchos ensayos clínicos aleatorizados, así que no hay mucha evidencia. Tratamiento estándar para IC y con esteroides, ¿sí? Son frecuentemente efectivos para sarcoidosis no cardíaca y algunos datos no aleatorizados sugieren un beneficio en pacientes con sarcoidosis cardíaca complicada con IC. Se inicia con prednisona en dosis entre 1 mg kilo y 40 mg diarios y se va reduciendo. Se puede llevar a cabo un trasplante cardíaco, ¿sí? Se produce menos del 0.2% de los trasplantes en Estados Unidos con esta patología y los resultados son al menos equivalentes a los de otros pacientes con un trasplante cardíaco por otra causa. En las enfermedades metabólicas o por almacenamiento tenemos varias, pero puse las más frecuentes: la hemocromatosis, ¿sí? Trastorno de almacenamiento del hierro, que puede causar restrictiva, sin embargo el fenotipo más común es la dilatada. Glucogenosis: aumento de depósito de glucógeno en los tejidos afectados, que produce aumento asintomático del grosor del ventrículo izquierdo. Enfermedad de Gaucher, ¿sí? Deficiencia de beta-glucosidasa, que conduce al depósito de cerebrósidos, que son glucolípidos o glucosfingolípidos, ¿sí? Se depositan en el vaso, en el hígado, en el cerebro, médula ósea, nódulos linfáticos y en el corazón. Cuando lo hacen este último, aumenta el grosor del VI con disfunción diastólica, disfunción sistólica del VI, derrame pericárdico y valvulopatías. Se puede tratar con reposición de enzimas. Y la enfermedad de Fabry, que es por almacenamiento en los lisosomas causados por deficiencia de beta-galactosidasa, ¿sí? Conduce a aumento de básicamente glucolípidos en riñón, piel y corazón. También produce aumento del grosor del VI, disfunción diastólica, bloqueo AB e IM. Y también se puede tratar con reposición de enzimas. Bueno, como dijimos, la hemocromatosis es sobrecarga de hierro que filtra los órganos, sobre todo hígado, corazón, glándula tiroides, gónadas, piel y células de los islotes pancreáticos. ¿Sí? Que puede llevar a manifestaciones clínicas como la cirrosis, la miocardiopatía, diabetes y patología endocrina. Se puede caracterizar como hereditaria y primaria o secundaria cuando está producida por un aumento de la absorción de hierro, ¿sí? Talasemia o una anemia sideroblástica. El curso es insidioso y los síntomas y signos son poco sensibles e específicos. Las pruebas de cribado incluyen la ferritina sérica y el porcentaje de saturación de la transferrina, con niveles aceptados de 200 nanogramos mililitro en mujeres y de 300 en hombres, o del 45% en mujeres y del 50% en hombres, respectivamente. Si ambos resultan negativos, se descarta efectivamente la sobrecarga de hierro. La disfunción cardiovascular comienza con un fenotipo no dilatado, restrictivo, y con el avance se empieza a dilatar. Existen arritmias y alteraciones del sistema de conducción que pueden llevar a bradiarritmias y taquiarritmias, a síncope y muerte súbita cardíaca. La reso cardíaca es la modalidad diagnóstica no invasiva sensible. Se puede realizar un diagnóstico definitivo de que la sobrecarga de hierro produce disfunción cardíaca mediante la biopsia endomiocárdica. El tratamiento se centra en la retirada de hierro, habitualmente mediante flebotomía. Después tenemos la enfermedad de Gaucher y el almacenamiento de glucógeno, ¿sí?
Es una enfermedad autosómica recesiva de almacenamiento de glucógeno que se da a una actividad deficiente de la enzima P-glucocerebrosidasa, ¿sí? Que es una enzima lisosomal que degrada los lípidos complejos. La clínica va de una forma perinatal aguda mortal a una enfermedad juvenil subaguda, ambas de las cuales comparten afección grave del sistema nervioso central, hasta ser asintomáticos. Todas las formas comparten esplenomegalia, hepatomegalia, citopenia y afección pulmonar. La afectación cardíaca es entre poco habitual y muy infrecuente, con calcificación de las válvulas mitral y aórticas que llevan a insuficiencia y estenosis. Se da fitopericarditis recurrente que da lugar a constricción, así como a microropatía dilatada con disfunción sistólica. El tratamiento es de sustitución enzimática. La enfermedad de Fabry, ¿sí? Progresiva acumulación lisosómica de glucolípidos neutros, ¿sí? Se da una deficiencia de la enzima galactosiasa, que es la que degrada justamente los lípidos. En la clínica se puede ver angioqueratomas, acroparestesias, anhidrosis, sequedad, cambios oculares y posteriormente afección cardiovascular, vascular cerebral y renal. Enfermedad vascular de pequeños vasos debido al depósito de glucolípidos y la consecuente insuficiencia valvular. Precozmente aparecen hombres durante la infancia con crisis episódicas de intenso dolor en las extremidades, que serían las acroparestesias, ¿sí? Que se producen por isquemia de los nervios periféricos por la afección de los pequeños vasos. Y los angioqueratomas, ¿sí? Que es un signo precoz, lesiones dérmicas puntiformes, rojas y violáceas que afectan a la parte inferior del tronco, glúteos, muslos y parte superior de las piernas. La afección cardiovascular no suele ser resultar clínicamente evidente hasta la tercera o cuarta década de la vida. ¿Sí? El hallazgo más frecuente es hipertrofia del VI. En el electro se puede ver un intervalo PR corto de hipertrofia del VI y no mucho más. En el eco, como dijimos, se puede ver hipertrofia del VI de leve a severa, ¿sí? Y el diagnóstico de enfermedad de Fabry se basa en la demostración de reducción de la actividad de la A-galactisidasa A en pruebas genéticas moleculares para mutaciones del GLA. ¿Sí? Tratamiento, también sustitución enzimática. Y después tenemos la cardiopatía carcinoide, ¿sí? El síndrome carcinoide, un trastorno sistémico mediado por niveles circulantes elevados de sustancias vasoactivas producidas en gran parte por metástasis. ¿Sí? ¿Qué sustancias vasoactivas son la serotonina, la histamina, la bradykinin y la prostaglandina? ¿Sí? Producidas por una infrecuente enfermedad maligna, ya sea neuroendocrina metastásica, que es el carcinoide. El síndrome carcinoide se caracteriza por una tríada de síntomas: rubor, diarrea y broncoespasmo, que aparece generalmente en asociación con metástasis hepáticas. Los niveles elevados de sustancias vasoactivas en el lado derecho del corazón producen placas endocárdicas fibrosas progresivas. En la exploración física vamos a ver sobrecarga de volumen y presión del BD con soplos de insuficiencia tricúspida, estenosis tricúspida y estenosis pulmonar. Tardíamente ya aparecen signos de edemas periféricos y ascitis junto con bajo gasto. Los síntomas de insuficiencia cardíaca del lado derecho del corazón en el contexto de un síndrome carcinoide son muy sugestivos de afección cardíaca por el carcinoide. La elevación de los niveles urinarios, del metabolito principal de la serotonina, es muy específica y moderadamente sensible para el diagnóstico. La eco y la reso cardíaca de una válvula tricúspide y pulmonar engrosadas e inmóviles con lesiones combinadas de estenosis e insuficiencia son altamente sugerentes de afección cardíaca por carcinoide. El tratamiento, que es no curativo, incluye eliminación de la masa metastásica, ¿sí? Por embolización, empatectomía parcial y el uso de octrótido, ¿sí? Que es análogo a la somatostatina, que según el receptor de somatostatina inhibe la secreción de sustancias vasoactivas. Aunque la afectación cardíaca por carcinoides se asocia a los niveles crecientes de estos metabolitos, una disminución posterior de estos niveles no parece producir cambios en las lesiones valvulares cardíacas, ¿sí? Las cuales pueden incluso progresar. En cuanto a lo que es la fibrosis endomiocárdica, sigue siendo desconocida su etiología y se caracteriza por fibrosis del endocardio apical del VI y del BD, lo que causa miocardiopatía restrictiva. Los síntomas de IC son de fisiopatología restrictiva izquierda o derecha, ¿sí? Predominantemente el lado derecho, con ascitis prominente, que es uno de los que más se destaca. Los estudios de imágenes cardiovasculares muestran restricción al llenado con fibrosis apical que frecuentemente afectan al aparato subvalvular mitral y tricúspide, ¿sí? Acompañado de crecimiento auricular. La resección quirúrgica con éxito de la fibrosis endocárdica con reparación o sustitución valvulares puede tener un resultado exitoso sobre los síntomas y mortalidad,
¿sí? Aunque la propia intervención de por sí mismo tiene un alto riesgo de mortalidad. Y la última es la endocarditis de Leffler o la eosinófila, ¿sí? Que son cantidades aumentadas de eosinófilos que invaden y lesionan los tejidos de diversos órganos, incluyendo el endocardio y el miocardio, ¿sí? La etiología incluye infecciones helmínticas o por otros parásitos, neoplasias malignas que incluyen carcinomas o leucemia eosinófila y alergias, incluyendo reacciones a fármacos, todas las cuales pueden llevar a hipereosinofilia asociada, ¿sí? Así como el síndrome de hipereosinofilia idiopático. Bueno, se define la hipereosinofilia como un recuento absoluto crónico de eosinófilos por encima de 1500 células por mililitro durante al menos un mes, ¿sí? Los síndromes hipereosinófilos que afectan al corazón, aunque son muy frecuentes, tienen alta mortalidad y morbilidad, ¿sí? La enfermedad cardíaca mediada por eosinófilos se ha caracterizado en 3 etapas. La aguda, que hay escasos o ningún síntoma. Los eosinófilos invaden el miocardio, se granulan y ayudados por los linfocitos producen una intensa inflamación miocárdica y posteriormente necrosis. En la segunda etapa se producen trombos con predominio de los vértices que cubren el endocardio afectado y los síntomas incluyen dolor torácico o disnea. Otras enfermedades de evidencia de enfermedad incluyen insuficiencia valvular mitral o tricuspidia, cardiomegalia. Y en la tercera fase hay fibrosis progresiva con cicatrización difusa que da lugar a fibrosis endocárdica y miocardiopatía restrictiva. En el tratamiento se han empleado los corticoides y los tratamientos hidrolíticos con cierto resultado. Ya la etapa fibrosa debe ser abordada quirúrgicamente mediante liberación, reparación o sustitución valvular, así como mediante la resección de la fibrosis endocárdica, que se comporta como una miocardiopatía restrictiva, porque ya en esta etapa de fibrosis no sirve el tratamiento médico, sino quirúrgico, ¿sí? Así que bueno, chicos, eso fue todo. Nada, espero que no se hayan aburrido. Les mando un saludo.